Hoy celebramos en esta diócesis una de las solemnidades más importantes, la de los patronos de la ciudad. Y en este caso no es como en otras ciudades, que hay una ciudad y bueno, pues finalmente se nombra unos patronos, sino que si Alcalá de Henares tiene una importancia, o mejor dicho, toda la importancia de Alcalá de Henares, depende de los patronos. Por la devoción que sintió Cisneros a los patronos de Alcalá, los niños mártires de la época de la persecución del emperador Diocleciano, pues se construyó la magnífica colegiata que hoy día podemos contemplar y la universidad. Sin esas dos cosas, ciertamente Alcalá de Henares sería como cualquier otra ciudad alrededor de las pequeñitas que están por aquí. De todas maneras, la historia, como la conocéis muy bien, a mí me gustaría en este sermón el volver la mirada a la historia de la Iglesia en este país. Nuestra nación, a diferencia de otras muchas, tiene tradiciones, solamente eso, tradiciones, que nos dicen que los apóstoles vinieron aquí a predicar. Santiago el Mayor, en Zaragoza siempre se mantuvo esa tradición, que él vino a predicar aquí. Lo mismo San Pablo en Tarragona. Hay una carta en que San Pablo dice que quería visitar Hispania, pues sea de ello lo que fuere, ya no hay más referencias en las cartas, en Tarragona se mantuvo la tradición de que sí, de que allí vino y predicó. Pero lo que sí que es más cercano a nosotros en cuanto al tiempo de los testimonios es de que San Pedro envió a 7 hombres para predicar el Evangelio a estas tierras. Son los famosos 7 varones apostólicos. Apostólicos porque los envió San Pedro y era la época de los apóstoles. Se nos ha conservado en los códices antiguos los nombres de aquellos varones. Yo os los voy a leer, pero no tenemos prácticamente más información. Hay después algo de información de cada uno, donde murió, donde predicó, pero lo que parece más claro es que sí que la fe en esta tierra debe mucho a un tal Torcuato, Tesifonte, Indalecio, Segundo, Eufrasio, Cecilio y Esiquio. Yo tantas veces me he imaginado cómo debía ser la vida de un hombre que vive en Roma y que le pide San Pedro, porque allí ya había una comunidad más grande, ¿por qué no vas a extender la semilla al otro confín del imperio? Estaba muy lejos, había mucha relación entre Roma y el norte de África, muchísima entre Roma y Grecia, pero si veis vosotros la distancia entre Roma y las costas de Hispania, la distancia es bastante grande. Y aquellos hombres dijeron, pues sí, vamos a predicar. Y era llegar a una tierra en la que empezaban de cero. Eso también lo han hecho personas de nuestra época. Pienso en algunos del camino neocatecumenal que han dicho, ¿por qué no vais a tal república del interior de Asia? Os establecéis allí a trabajar y vais extendiendo el Evangelio. Tiene un gran mérito eso. Hoy día nos quedan solo los nombres, pero ¿cuál sería la vida de un tal Torcuato? Sus penalidades, sus soledades, la cantidad de veces que le vendría a la mente, ¿por qué lo has dejado todo y te has ido a estas tierras? Sin ninguna duda, en los 2 siglos posteriores, la influencia
dos, en realidad hasta el siglo V seguro, hasta el siglo V tuvo mucha influencia en Hispania el cristianismo del norte de África. El norte de África en esa época era una sucesión en la costa de ciudades griegas y después romanas, prósperas, con comercio, etcétera, pequeñas Romas, a veces diminutas, de 10.000 habitantes, de 15.000, totalmente de estilo, ya os digo, griego y romano. Algunas púnicas, pero el aspecto ya que presentaban en el siglo IV era muy romano. Ellos influyeron mucho en Hispania y probablemente también a través de la venida de militares, de las legiones. El cristianismo seguía extendiéndose. Cuando el cristianismo empezaba ya a tener unas pequeñas comunidades en la costa de Hispania, en el norte de África era muy fuerte. Había obispos, había presbiterios en las grandes ciudades, de forma que seguro que ellos ayudaron mucho a que España se convirtiera. Y después, en la etapa final del imperio, vinieron unas inmensas invasiones. Cuando a veces nos quejamos de los problemas actuales, si miramos a épocas anteriores, vemos problemas mucho más grandes que los actuales. Las invasiones germánicas fueron realmente un gran problema. De pronto entraron masas ingentes de nómadas que en el final del imperio, siglo V, sencillamente saqueaban todo lo que caía por delante de ellos. No tenían en ese momento ningún deseo de establecerse, ni de fundar ciudades, ni nada. Ellos vivían al día y evidentemente no tenían ninguna compasión respecto a lo que encontraban a su paso. Eso sí que fue algo terrible. Cada vez que pensemos en nuestros problemas, miremos a la historia. Los germanos que vinieron aquí a la península, sin embargo aquí ya, en este confín del imperio, sí que comenzaron a establecerse. Eso sí, después de saquear bastante, pero ya no había mucho más territorio en el que seguirse desplazando y poco a poco ya se van asentando, salvo que volvieran sobre sus pasos y hicieran la guerra a otras tribus. Estas tribus, en su paso por Europa, habían sido cristianizadas, pero el problema es que habían sido cristianizadas por seguidores de Arrio y no creían en la divinidad de Jesús. Creían en todo igual que la Santa Iglesia Católica, pero estaban convencidos de que Jesús era simplemente un hombre. Esto se basaba en la insistencia del Antiguo Testamento en que hay un solo Dios, y les parecía que poner una segunda persona era desdibujar eso, y en pasajes del Evangelio que los hemos aquí estudiado largamente, en que Jesús se refiere al Padre como Dios. Entonces ellos, probablemente con buena fe, se mostraron muy tercos en mantener aquello, porque decían, es que el Evangelio dice esto, le llama Dios a su Padre. Esto fue una causa de problemas tremendos, porque nos encontrábamos en la Hispania del siglo VI, VII, VIII, con ciudades en que tenían un obispo arriano, con sus sacerdotes arrianos, y un obispo católico con sus obispos, con sus presbíteros católicos. De todas maneras, Hispania era católica. Los que vinieron eran los arrianos y eran una minoría. Eso también hay que decirlo. No, digámoslo así, se mezcló todo. Permanecieron en estratos humanos completamente aislados. Y aquí vemos en Arrio,
en no haber puesto las medidas cuando debieron ser puestas, en la extensión del error, en la conversión de esos pueblos al arrianismo, como hay que tener sumo cuidado en el gobierno de la Iglesia. Si cuando empezó Arrio a predicar su herejía se hubiera podido cortar todo eso, ¿cuántos problemas se hubieran solucionado después? Pero ya, una vez que llegaron aquí esos pueblos, pues se establecieron verdaderamente jerarquías de herejes. La herejía siempre acechando a la Iglesia, siempre acechando las mentes de los hombres, y el Espíritu Santo cuidando para que la ortodoxia siempre venciera, que la Iglesia nunca perdiera la ortodoxia. Ahora también tenemos problemas con testigos de Jehová, con otras sectas. Esto siempre ha sucedido, siempre. Sin embargo, el Espíritu Santo protege la ortodoxia, la verdad pura y perfecta. Finalmente, acción de Dios, la fe conquistó también a los pueblos germánicos y todos acabaron creyendo en la fe de la Santa Iglesia Católica. Y tenemos una idea muy clara de cómo era la fe en esa época por los concilios de Toledo, cuyas actas se han conservado. Los concilios de Toledo eran convocados siempre por el rey, el cual abría las sesiones con un discurso y se ausentaba, dejando un tomo regio, así se llamaba a un pergamino, donde estaban escritos los temas que se iban a tratar. Muchas veces lo he pensado, si uno fuera pintor y tuviera tiempo, lo bonito que sería pintar la escena en una casa grande. No había palacio todavía. Los reyes de Hispania eran nómadas, iban de una ciudad a otra, pero reuniéndose en una casa grande, con un gran salón, de un noble, de alguien muy rico, e imaginaos a todos los obispos que se habían desplazado, muchos, todos no, porque los muy ancianos no podían ponerse en un camino de 2 semanas, de 10 días o más. Entonces muchos obispos y abades. También podían asistir presbíteros y diáconos, pero ellos no votaban, solamente asistían, escuchaban y oraban para que Dios inspirara a aquellos hombres. Qué bonito sería, decía como pintor, imaginar con todo detalle histórico, primero la iluminación, olvidémonos de las iluminaciones actuales que dan tanta luz, todo con aquellas ya velas y algunos candiles, y a lo mejor 20, 30, 40 obispos, 15 abades, 5 presbíteros, 3 diáconos, reunidos allí, el primer día con el rey, nobles, algunos soldados, y después ya se ausentaba para dejar claro que él era un laico, y los obispos debatían las cosas. El diálogo como medio a través del cual muchas veces Dios nos ilumina. Los obispos, pastores de los pastores, cada uno con su grey, a mí por lo menos me da verdadera devoción imaginar a cada uno de esos obispos sabiendo el bien tan grande que podía hacer en la comunidad de su ciudad, en los presbíteros que dependían de él. Cuánto bien podía hacer un obispo santo en esa época en que se estaba poniendo el fundamento de todo lo que iba a venir después. Los abades, algunos con pequeños monasterios de 6, 8, 10 monjes, otros de 50 e incluso más, cantando las alabanzas del Señor cada día. A mí me parece algo pictóricamente precioso. Y cada una de esas personas que estaban en el concilio, el bien que podían hacer mejorando a todos los que dependían de ellos. Pero en esta tierra nunca hay paz del todo.
en esta tierra siempre hay pequeños problemas o grandes. Y entonces, de pronto vino una invasión que al principio quizás pensarían que no tenía tanta importancia, pero que invadió toda España. Una nueva fe en Mahoma, una cosa totalmente distinta del cristianismo. Y se encontraron con que de pronto, pues la ley era la de ellos. Monjes de monasterios enteros fueron martirizados. Hubo mártires durante todo ese tiempo. Realmente fue tan fácil después la reconquista porque el pueblo hispano fue oprimido frente a una minoría de soldados que vinieron y a una serie de colonizaciones desde el norte de África que siempre fueron minoritarias. Se sintieron oprimidos, se sintieron de pronto que unos extranjeros eran los que mandaban, los que cogían lo que querían, se apoderaban de todo lo que les apetecía. Como es lógico, sobre todo al principio, esta opresión fue mucho más fanática y cruel. Después volvió a haber momentos en que repuntaba, como los almogávares, este fanatismo. Las barbaridades que vemos ahora mismo en el ISIS, ese califato islámico de Siria e Irak, pues sucedieron aquí en España. Lo mismo, solamente que con muchos más mártires y mucho más tiempo. Y muy humillante, una sociedad desarrollada con sus ciudades, su cultura, y que de pronto se ve invadida por unos soldados que les han vencido, también por las traiciones, todo hay que decirlo, las traiciones que por codicia llevan a olvidar lo que es correcto. La reconquista no fue una cuestión política, fue una cuestión ante todo de fe, fue una cuestión en la que se quería devolver a la población el dominio de esas ciudades, pero que la fe en Cristo volviera a reinar. Y Dios les ayudó, porque una vez que se consiguió reconquistar toda la nación, España fue un reino lleno de monasterios, abadías, conventos, catedrales, coros de canónigos, fieles verdaderamente creyentes, y ese país tan cristiano tenía una misión de Dios, una misión que la providencia le había asignado. Lo mismo que hay personas que tienen misiones, a veces hay pueblos que tienen misiones. Y la misión de España era ni más ni menos que evangelizar a todo un continente. Cientos de millones de personas solo por una nación. Si España hubiera sido un país musulmán, toda América hasta el norte, Estados Unidos ya no, sería ahora musulmana. Y eso hubiera cambiado la historia de la humanidad, el modo de entender la democracia, los derechos, la libertad. ¿Cuántas cosas hubieran cambiado? Sin embargo, Dios, que es un Padre, aunque a veces nos preguntamos que por qué no actúa más, actúa mucho. Y ese es un caso en el que Él actuó para bien. Hizo que una nación fuera extraordinariamente religiosa y que su clero fuera, en el momento de la evangelización, el mejor de Europa, el más instruido, el más casto, el mejor, y a ellos les facilitó todo para que la fe reinara en muchos otros hijos de Dios. Pues hoy, los santos patronos de esta ciudad, nos alegramos de los designios de Dios y le pedimos al Señor que siga protegiendo esta nación. Ya hemos visto cuántos problemas ha habido en el pasado y nuestro Padre Dios de todos nos ha ido salvando poco a poco, a veces
después de una gran cuaresma, después de una gran siega, después de una poda, pero lo ha hecho. Así que siempre tengamos esta visión que aparece en la Biblia de la providencia y nunca que nuestros corazones se queden perturbados.